acompaña, él es ingeniero dedicado a la economía real, es ex subsecretario de Industria y Comercio y actualmente es director del Centro de Estudios de Comercio Exterior del siglo XXI. Le damos la bienvenida a Mirada Nacional y muy buenas noches, Miguel Ponce. Yanina Granda, Elías Bravo y el equipo de Mirada Nacional te saludan. ¿Cómo estás? ¿Miguel? Sí, yo los escucho perfecto, ¿eh? Sí, ahí se escucha muy bien. Miguel, ¿nos escuchás? Sí. Yo perfecto, y también lo escucho a la misma. Bienvenido, Miguel, a Mirada Nacional. Gracias por tu tiempo. Siempre te saco de día, hoy te saqué de noche. Gracias por ser parte de Mirada Nacional esta noche. Miguel, muchas gracias. No, por favor, a vos por atendernos. ¿Cuál es tu lectura, para arrancar, cuál es tu lectura general de lo que está pasando con la economía actual? Bueno, estamos en un momento de transición en el cual, a partir de la designación del ministro Massa, yo siempre grafico como diciendo que lo que se ha conseguido es alejar el témpano del Titanic. Es decir, veníamos con rumbo de colisión, la orquesta estaba tocando en la cubierta y estábamos muy cerca del témpano. Obviamente asume el equipo de Massa. Massa es un hombre de la política, es la última bala que le quedaba, la bala de plata, ¿no es cierto?, que le quedaba a la alianza de gobierno para intentar ver si podía dar, hablando de naves, un golpe de timón a una situación que venía espiralizándose peligrosamente. Recordemos que en aquel momento el dólar estaba subiendo los 350 y seguía acelerando el blue, y que la situación inflacionaria venía francamente de manera muy preocupante, afectando básicamente a los sectores más débiles de nuestra sociedad, ¿no es cierto? La inflación es el ajuste, digamos claramente. Entonces, creo que lo que se ha ganado es tiempo, creo que se ha evitado por el momento esa colisión. ¿Qué sería en términos económicos y políticos la colisión? Y la colisión sería que hubiese un proceso en el cual el tema inflacionario se desmadrase, se perdiese el control, rápidamente se pasase de una corrida cambiaria a una corrida bancaria, esto originase los saqueos y hasta la sangre en la calle, como había dicho Grabois en algún momento, y obviamente en términos políticos hubiera significado asamblea legislativa o adelantar las elecciones. Vos me preguntás, Janina, si yo estoy esperanzado, diría que no, pero sí hay una expectativa. A partir de ese momento, sobre todo a partir de la designación de Rubinstein, que es el hombre que realmente está a cargo de la economía, ¿no es cierto?, del equipo económico, se toman algunas medidas importantes afuera en términos de negociaciones y adentro en términos de resoluciones. Esto es, el dólar soja permitió recomponer las reservas que venían muy heridas, muy bajas en cuanto a su monto. No era lo que se había acordado con el Fondo Monetario en el acuerdo de ir recomponiendo reservas, que es uno de los puntos más importantes del acuerdo con el fondo, y entonces se plantea el objetivo, la meta, a partir de dar un dólar más competitivo a los productores, ¿no es cierto?, y a los exportadores, de lograr unos 5.000 millones. Bueno, la cosa anduvo tan bien que en realidad se terminaron recaudando arriba de 8.000 millones. El problema es la velocidad con que, entre comillas, se evaporan esos dólares, y hoy nos encontramos nuevamente en una situación de dificultad. Se dice que de un momento a otro vuelven a dar otro dólar soja, y claro, uno dice, y esta situación tiene un diagnóstico de esta manera, que origina que los dólares hayan subido también muy rápidamente en los últimos días. Hoy el blue tuvo en cambio una muy pequeña baja, pero el riesgo país ha pegado un salto. Uno se pregunta qué está ocurriendo, y lo que está ocurriendo es que lamentablemente la política está metiendo la cola. Digo, en los días en los cuales se logra que el Fondo Monetario te diga que te va a entregar en diciembre unos 5.000 millones de dólares para que puedas hacer tus pagos, cuando además el fondo te da el ok al reclamo de
o de estudiar la posibilidad de bajar las sobrecargas que son los intereses sobre nuestro endeudamiento, cuando no solo te dice eso, sino que además te dice estamos estudiando y lo va a tratar el staff en la comisión, llamémosle así, el top del Fondo Monetario lo va a tratar en diciembre, la posibilidad de que haya una suerte de reparación a los países en vías de desarrollo que han padecido los efectos de la guerra. En momentos que estas noticias, más los 5.000 millones del swap chino, ¿no es cierto?, para quitar ese rojo que tenemos en el intercambio comercial con China de más de 8.000 millones de dólares, todo esto aparece eclipsado por esto de la política que no tiene nada que ver con la economía, pero que la afecta. Primero, la vocera presidencial hablando de las piedras de la derecha en el momento que el presidente tenía una de sus reuniones más importantes. Después, la ministra del Trabajo diciendo que es preferible ganar el mundial a resolver el problema de la inflación y la pobreza. Y finalmente, lo más grave, lo que más me ha generado conflicto por la cantidad de llamados que he tenido de empresarios del exterior, es lo ocurrido en el Senado, donde votan una resolución para desconocer la resolución de la Corte Suprema. Todas estas situaciones generan incertidumbre y por eso es que los mercados terminan reaccionando de la manera en que reaccionan. Ahora, yo creo que no es casual la subida del riesgo país en los días de hoy. Sí. Miguel, vos me estás dando las medidas que fue tomando Massa desde que asumió el gobierno hasta el momento, cómo fueron impactando. Pero a mí lo que me interesa es saber, primero, vos cómo las ves las medidas, que ya digo que no son de tu agrado, pero básicamente lo que más me interesa, porque es un público de gente trabajadora, ¿cómo impactan estas medidas que tomó Massa en la gente? Digámoslo con todas las letras. Sí. La inflación es el ajuste claramente es funcional a licuar las deudas que tiene Argentina, ¿no es cierto?, todo el proceso de endeudamiento, y por eso es mirado como funcional a la inflación por parte del gobierno, pero también por parte del Fondo Monetario Internacional. Lo peor es que toda esta inflación, cuando vos conocés los índices generales, siempre los consumos populares van por arriba, y es por eso que los ingresos de los sectores más vulnerables volvieron y siguen perdiendo contra la inflación, y obviamente sigue preocupando la suba de precios. Vos fíjate que cada vez que nosotros vemos los precios de la canasta básica total, la alimentaria, la línea de indigencia avanza muchísimo más rápido que el nivel general de precios. Y obviamente esto preocupa porque estamos pensando de que se va a reflejar que el actual 36% de gente bajo la pobreza va a llegar al 40% para fin de año cuando se conozcan los resultados del segundo semestre. Mi preocupación eso te iba a preguntar, Miguel. Siempre pierden los más débiles, lamentablemente. Eso te iba a preguntar. Justamente hablaste de diciembre, un mes complicado, un mes de muchos gastos, un mes que se vienen las fiestas. ¿Qué tiene que esperar el trabajador, la persona común que está en su casa para los precios? ¿Qué precios van a venir para esta fiesta? ¿Van a seguir aumentando? ¿Cómo se va a poder manejar la gente con esto? Bueno, yo creo que el gobierno va a querer que los próximos 2 meses, el índice de noviembre y el índice de diciembre puedan estar por debajo de lo que ha sido el último índice que hemos conocido, que fue el de octubre, ¿no es cierto? Creo que este es un objetivo. Si se puede lograr o no, reconozco que es difícil. Primero por un tema estacional, la fiesta, fin de año. Segundo, porque claramente hay un tema de inercia. Un único hecho me hace pensar que pueda empezar a quebrarse esa tendencia alcista, que es que ayer hemos conocido precios mayoristas, o sea, el índice de precios mayoristas ya ha aumentado alrededor de un 4%. Si esto es así, uno debiera pensar que si funcionara el programa, ¿no es cierto?, de precios justos, esta cifra tendría entonces que ser inferior al último 6.3 que hemos conocido. El problema es que el equipo económico, y creo particularmente Rubinstein, no
creen que con los controles de precios se pueda llegar a solucionar los problemas que tienen un fondo estructural. Concretamente, no creen, y yo básicamente no creo nunca, que operando sobre la micro puedas resolver los problemas de la macro. Y acá se está operando sobre la micro. No ha habido nunca un plan exitoso de control de precios del estilo del elaborado. Pese a que, a diferencia de lo que se quería desde el Instituto Patrio o desde otros sectores, esto no ha sido impuesto de manera sorpresiva, sino que ha sido acordado con las empresas. ¿De qué manera? A partir de un toma y daca. Yo me comprometo, yo empresario, me comprometo a mantener, luego de este 4% de aumento que me han dado, congelado por 4 meses, ¿a cambio de qué? De que me liberen dólares al valor oficial, es decir, dólares en el entorno de los 160 pesos y no dólar arriba de los 310, 320, como están ahora los dólares financieros. Es decir, el empresario hace una ecuación, que es decir, me resigno a bajar utilidades por venta a cambio de los ahorros que voy a tener a partir del tipo de cambio para mis compras. El problema y la gran duda es si esos dólares van a estar disponibles y van a alcanzar. Y hay muchos que creen que no. Por eso mi preocupación de si esto va a terminar siendo exitoso o vamos a ver un eslabón más en la larga cadena de fracasos en la que nos hemos encontrado cada vez que se toca este tema. Clarísimo, Miguel. Elías Bravo, mi compañero, te saluda. Buenas noches, Miguel. Mira, alegría escucharte. Sí, muchas gracias por estar acá. Mira, yo te voy a llevar a un tema que particularmente me gustaría entenderlo mejor, y creo que vos sos una persona indicada para desarrollar esto, porque se ve en la Argentina que hay un consenso general de cuál es el diagnóstico de lo que nos está pasando en cuanto a la manifestación de la inflación, de la falta de dólares, y que hay que cambiar de raíz y un cambio de macro, ¿no? Que no es de micro. Eso creo que está claro. Lo que, digamos, no está claro es para adelante, ¿no? La discusión que hay para adelante. Y en esto vos sos parte de una, si se quiere, una clase de interlocutores, de, digamos, personas que influyen por su formación, en este caso de economía, y son muchos los que hablan diariamente por los medios, en las empresas privadas, como consultores, como funcionarios, y lo que no está claro, o por lo menos te lo pregunto a vos, es ideológicamente, en cuanto a desde dónde se piensa la economía y en este caso las soluciones a futuro. En Argentina, esta clase de economistas, hoy existe, por un lado, dos bandos o algo que se esté discutiendo, por un lado, ¿no? O hay una confluencia en cuanto al ideológico de que digamos que empieza a unificar el criterio y no hay dos programas en pugna o dos formas de ver la economía digamos, diferente. Y por otro lado te pregunto vos dónde estás parado ideológicamente y de dónde estás haciendo estas análisis, ¿no? Empiezo más fácil por lo último. Yo soy coordinador de la Comisión de Economía de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Bien. Y fui subsecretario de Industria y Comercio en tiempos de Raúl Alfonsín. Bien. Así que lo mío es transparente y todo el mundo conoce desde dónde estoy hablando. Pero te diría además que hay una coincidencia, como vos lo decías, muy grande en el diagnóstico. Y empieza a haber también una coincidencia mayoritaria fuera de la grieta política existente entre todos aquellos que entienden que hay que enfrentar la realidad tratando de poner por delante la sensatez. Y te voy a mostrar lo transversal de esto que se ha manifestado en dos hechos últimamente. No tan últimamente uno y últimamente sí. Cuando se da el tema del acuerdo con el fondo, las alternativas eran: se vota ese acuerdo, se da mayoría, o no se vota el acuerdo y se rompe con el fondo. Es decir, había sectores de los dos extremos, desde la vicepresidenta, lo dice Guzmán hoy mismo, desde el Instituto Patria, desde los troscos, desde ya que no, afuera, desde el
presidente del bloque oficialista en diputados, Máximo, que renuncia para no apoyar, más los intensos del otro costado de la grieta, digo los Milei, digo Macri, digo Patricia Bullrich, que no querían tampoco quedar pegados con el acuerdo. Es muy fácil decir fuera el Fondo Monetario o háganse cargo ustedes de esto, ¿no es cierto? Entonces, la inmensa mayoría o la ancha mayoría de una suerte de alianza de la sensatez impidió que nos empujaran a default. Si hubiera ocurrido que hubiéramos estado hoy en default, todos los indicadores sociales y económicos que analizáramos estarían en una situación 10 veces más grave. Y seguramente este escenario de chocar el Titanic ya se habría consumado. El segundo elemento, donde también la alianza de la sensatez permitió que se votara un presupuesto que también los sectores intensos de uno y otro extremo de la grieta no querían aceptar y firmar. Cada uno desde su distinto argumento, ¿no es cierto? Milei, porque bueno, habría que haber apretado muchísimo más el tema de quitar tal impuesto, o de etcétera, 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 y desde el otro lado, porque se decía que este presupuesto estaba hecho a medida de lo pedido por el Fondo Monetario Internacional. Desde esta perspectiva, yo te diría, empieza a haber un amplio consenso en muchos sectores respecto a la necesidad de tomar medidas que no sean para lo que queda de este gobierno, ni siquiera para el otro, tal vez, sino con una mirada más de política de Estado. Todos coincidimos en la necesidad de elaborar un programa antiinflacionario, sustentable, que no tenga medidas recesivas, que apunte a aumentar las exportaciones como se puede hacer, que permita aprovechar las que son hoy las demandas más importantes del mundo y que nosotros podemos ser protagonistas, como es el tema de energía, ¿no es cierto? Nosotros tendríamos que ser exportadores ya natos de energía. El tema de la transición energética, podríamos ya estar solucionando muchos de los problemas de la transición energética porque tenemos el litio y también tenemos la posibilidad de hacer hidrógeno verde. Y tercero, el tema de la soberanía alimentaria. Nosotros tenemos excedente en la producción de alimentos que podríamos estar exportando en momentos en los cuales todos sabemos que esas cadenas de valor se han visto afectadas por el conflicto bélico. Entonces, hay una coincidencia en lo que se debe hacer y hacia dónde apuntar. Luego las diferencias ideológicas van a estar en si ponemos más carga, más presupuesto en salud, en educación, en ayuda social, o si ponemos más el acento en ayudar a la empresa, ayudar a los emprendedores. Son diferencias allí sí ideológicas que se manifiestan en la elaboración de los presupuestos anuales. Miguel, claro, Nicolás Albornoz te pregunta. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Miguel? Hola, buenas noches. Muchas gracias por salir con nosotros. La verdad es una lástima que tengamos poco tiempo porque hablaste tantas cosas. Me gustaría preguntarte por el tema del dólar soja, del swap con China y lo que dijiste de la inflación como licuación de la deuda, pero voy a elegir una. También para que los oyentes entiendan, ¿viste? Porque muchas veces no se entiende la función que tiene este swap con China y si eso va a permitir que las empresas, las pymes que comercian, importan insumos de China, puedan acceder a las divisas para poder traer. Nosotros te comento, trabajamos en una pyme que importa, que también exporta, que produce y la verdad que los últimos 2 meses se nos hizo muy complicado poder acceder a estas IRAs. Entonces, si esto va a poder ayudar. Y si de qué forma se puede llegar a respetar digamos la paridad que tiene el peso argentino oficial con el dólar y el dólar con el yuan, y si no se va a terminar arbitrando a una paridad de dólar blue. Mira, primer asunto, clarifiquemos algo que el gobierno generó alguna confusión respecto a esto. Dijo que estos yuanes, el swap chino, esta cantidad de yuanes equivalente a 5.000 millones de dólares, eran de libre disponibilidad. No es así. Nunca los chinos te permiten operar en otro tipo de cosas que no sea para los negocios con ellos. Lo que en estos momentos se está viendo es que tenemos una balanza comercial muy deficitaria de intercambio con China, donde le estamos vendiendo arriba de 8.000 millones de dólares. O sea, es negativa nuestra balanza en 8.000 millones.
Estos 5.000 millones nos sirven para achicar el pánico de ese hueco. ¿Cómo se fue formando ese hueco? El gobierno, ¿te acordás? Sacó una resolución donde le pidió a los empresarios que le pidieran 180 días para efectuar el pago a los a proveedores. Sí, bueno, es muy difícil que un proveedor en China le dé crédito en dólares a una pyme argentina, ¿no? Pero por supuesto. Entonces, ahora se fue creando una bola de endeudamiento que ya supera los 10.000 millones de dólares. Lo que hay que solucionar es esto. Obviamente, aquellas empresas grandes, en general, tienen casas matrices que pueden llegar a financiarle a sus proveedores locales. Sí, claro, pero no es lo mismo Volkswagen en Alemania, Volkswagen en Argentina, y pueden hacer un asiento contable. Pero en cambio, las que más sufren, obviamente son las pymes. Ahora están hablando algunos amigos de que le han hecho llegar a Rubinstein, obviamente a Massa también, una iniciativa de que haya un dólar diferencial para las pymes. Es decir, así como hubo un dólar soja, que haya un dólar para las economías regionales y otro dólar para las pymes. Ojalá esto pueda hacerse. La gente de Industriales Pymes Argentinos estaba tras de eso. Me dicen que la CGEA estuvo analizando ese tema y después lo cambió por otro, de decir que la gente puede usar sus dólares que tiene afuera y eso significa una suerte de blanqueo, los dólares que tenía fuera del sistema para pagar los insumos que quieren traer. Pero todo esto todavía está en el aire. Te diría, en las próximas horas es posible que tengamos algún tipo de noticia pasado el fin de semana largo. Bien. Yo espero que haya algún tipo de respuesta al respecto. Entonces, clarísimo. ¿Qué sí? Decime, Nico. No, entonces, ¿para qué sirve el swap? El swap sirve para achicar eso, de esos 8.000 millones, 5.000 podrían cubrirse usando el swap y no las reservas que hoy tenemos en el central. Por lo tanto, el swap sirve para bajar la presión sobre el mercado cambiario, que hoy está sumamente estresada, porque vos achicás el pánico de decir, en lugar de los 8.000 y la necesidad de usar dólares genuinos, uso los dólares que están implícitamente incluidos en los yuanes chinos, en moneda china para pagar deuda china. De la misma manera que está vigente, y lo han vuelto a actualizar, lo que se denomina el SML, que es sistema de pago en moneda local que tenemos nosotros para los brasileños. Nosotros podemos pagarles importaciones de Brasil con pesos nuestros, los brasileños pueden pagarnos a nosotros con reales las importaciones que hacen ellos, y a fin de año los bancos centrales netean en función de la diferencia y el tipo de cambio en relación al dólar. Clarísimo, Miguel. La verdad te agradezco tu tiempo, siempre sos muy claro. O sea, vos sabés mejor que nadie que te llamo, que te tengo como referente para hablar de mi economía. Me tenés alquilado. Te tengo alquilado. Miguel, por algo será, ¿no? Por algo será. Igualmente siempre me respondés, sos muy amable. Así que te agradezco tu tiempo por haber pasado esta noche de viernes en Mirada Nacional. Por favor, me alegra muchísimo haber estado. Siempre es un placer estar con ustedes y ojalá este sea uno de los tantos charlas que podamos ir teniendo al respecto, porque hay mucho para clarificar y sobre todo hay que llamar a la responsabilidad a nuestra dirigencia política para que se ponga las pilas y se centre en los temas que le preocupan a la gente. La inflación, la inseguridad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con nuestras reservas? ¿Qué pasa con lo que afecta a la vida cotidiana de la gente?